Son las 12. Y buenas tardes. Les invito a leer en Primera de Timoteo, carta del apóstol Pablo a Timoteo, un pasaje conocido. Primera de Timoteo, capítulo 3, recordando algunas instrucciones que el Señor nos da por su palabra, especialmente a la iglesia allí a los santos allí en Éfeso, donde entendemos que el apóstol dirige la carta a Timoteo. Capítulo 3, verso 16. Capítulo 3, verso 16. Esto te escribo, capítulo 3, verso 14. Primera Timoteo, capítulo 3, verso 14. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Primera Timoteo, capítulo 3, verso 14. Vamos a leerlo de nuevo. Verso 14 dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es discutiblemente grande, es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba su gloria. Aquí nomás la palabra del Señor, que la bendiga en nuestros corazones. La verdad que la porción abarca bastantes temas. Cada expresión del apóstol demanda una consideración especial. En primer lugar, podríamos preguntarnos en el verso 14, verso 15, ¿qué es lo que Pablo escribió en el verso 14? Esto te escribo. Y como dice el verso 15, para que sepas cómo debes conducirte, dice en la casa de Dios, que es uno de los figuras de la iglesia, ¿no es cierto? Luego habla de la iglesia, el Dios viviente, y utiliza dos figuras más, dos símiles más, que son la columna y el baluarte de la verdad. Para luego introducirnos en un canto. Es posible que esto haya sido un canto, un himno, cantado por la iglesia los primeros años. Ya han pasado cerca de 30 años ya del ministerio del apóstol, y es posible que en las iglesias se haya escrito y se haya insertado por el Espíritu Santo en esta carta este verdadero cántico a la piedad, al misterio de la piedad. Porque la piedad tiene que ver con la conducta. La piedad tiene que ver con la manera en que nosotros exteriorizamos nuestra relación con Dios. Cuando el hombre ocupa su mente, su tiempo, sus pensamientos, o como escuchábamos ayer, donde está el corazón, ¿no es cierto? Donde está el tesoro, ahí está el corazón. Cuando hay una relación de comunión con el Señor, necesariamente hay una influencia. Lo podemos ver en el ámbito del matrimonio, en el ámbito de la relación entre padres e hijos, en el ámbito de la relación entre la amistad. Hay una mutua influencia, tanto en mentalidad, en palabras, hasta en ademanes. A veces uno puede identificar a los hijos de un hermano o de una persona por la forma como ellos se comportan, hasta en la manera como hablan.
tanto la influencia de un padre en un hogar que sale impregnando, ¿no es cierto?, ciertas características en los suyos. De manera que puede decir, mire, estas personas es evidente que son hijos o parientes de él. Hay una influencia en la mutua relación. Eso puede ser positivo o negativo. La escritura dice, el dicho popular del mundo dice, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no es cierto? Los proverbios nos enseñan que aquel que anda con el insensato terminará actuando como insensato, ¿no es cierto? También ahí en los Salmos, ya en los Salmos uno dice, bienaventurado el hombre que no anduvo consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni se ha sentado en silla de escarnecedores. ¿Por qué? Porque ese ambiente, ese ámbito, es un ámbito que termina necesariamente influyendo en la persona, positivo o negativamente. Por eso el ámbito de la comunión es tan hermoso entre los creyentes, la comunión en torno a la palabra, en torno a la oración, influye. La vida de piedad tiene que ver con la relación con el Señor. Si bien es cierto, la palabra tiene que ver con temor, respeto, reverencia. La piedad puede ser manifestada por el creyente y aún por el inconverso. Alguien puede decir, bueno, la piedad no será solamente para los creyentes. Dice la palabra que este hombre del capítulo 10 de Hechos, ¿se acuerdan? El primer gentil convertido. El nombre se me olvidó. El primer convertido, gentil convertido, por la predicación de Pedro, Cornelio, dice la palabra que era varón piadoso, pero no era salvo, porque tenía respeto, tenía temor de Dios. La piedad puede estar, y qué bueno que la piedad pueda estar, por lo menos, en el hombre inconverso. Qué bueno cuando los presidentes, los reyes, por lo menos tienen el temor de invocar a Dios o dar gracias a Dios, ¿cierto? Porque hay una conciencia de no solamente la existencia del Supremo, sino porque hay un temor. La piedad es temor reverencial. En el creyente ya no es una opción, es lo que se demanda de él. En el creyente, el que se ha convertido a Jesucristo, la piedad va a ser un mandamiento, va a ser una manifestación genuina, evidente de su relación con el Señor. De manera que la carta a Tito, la carta a Timoteo, manifiestan o exhortan de la necesidad de esa conducta reverente, ¿no es cierto?, de esa manera respetuosa y no solamente devocional, sino de esa íntima relación con el Señor que se expresa de manera evidente ante el mundo, que pasa a ser realmente un testimonio. Por eso la principal característica de la carta que le llaman pastorales, como Timoteo, Tito, es la piedad, que debe manifestarse en todos los testamentos, si usted lo quiere, o más bien dicho, en todas las personas que forman parte de la iglesia. Por eso el apóstol, después de haber exhortado estos anteriores capítulos, especialmente en el capítulo 2, contiene todo lo que él escribió, todo lo que manda el apóstol, la manera en que debemos conducirnos. El propósito del apóstol de escribir aquí esta carta fue para enseñarle a Timoteo lo que debe enseñar en medio de la congregación, que aquí le llama la casa de Dios y la iglesia del Dios viviente. El propósito es enseñarle, recordarle la manera en que ellos deben conducirse. Esto habla de conducta, de comportamiento en medio del pueblo de Dios. En primer lugar, les va a recordar que todo lo escrito anteriormente es para que sea enseñado en medio de la iglesia. Y le recuerda al apóstol cuál es el carácter de la congregación. En primer lugar es la casa de Dios, ¿no es cierto? Hay un amo, hay un Señor. Como esos hacendados que tenían siervos, esclavos, hijos, parientes, allegados, adveneditos, pero que era el patrón, el dueño, el señor, el padre de la casa. La casa habla de los derechos, habla de las normas, habla de la manera de pensar, habla de la manera que el dueño de la casa exige y demanda en medio del pueblo de Dios. Y qué bueno que le recuerda el apóstol Pablo a Timoteo, que la casa es de Dios, demostrando así el carácter de su santidad, de su presencia. Implica
temor, reverencia. Tanto el templo, el tabernáculo, como el templo de Jerusalén eran considerados la casa de Dios. El Señor Jesús la reconoció así. La casa de mi padre la han hecho cueva de ladrones o de mercancía. En el Antiguo Testamento, el tabernáculo era también la casa de Dios. Elí se equivocó cuando pensó que él podía ser displicente o indulgente frente al pecado de sus hijos. De manera que Dios puso orden en su propia casa. Cuando aquellos, ¿no es cierto?, que tienen la responsabilidad de hacerlo, el Señor es el que pone el orden. Por eso él actuó severamente contra Elí, porque sus hijos estaban pisoteando. Esa es la idea, pisoteando los sacrificios del Señor, entrando la contaminación y la corrupción en medio del tabernáculo. Y el Señor tuvo que poner orden en su casa. Y lo hizo de manera disciplinaria, ustedes lo saben, ¿cierto? La muerte de Onifines, la muerte de Elí y el cese de la descendencia de Elí y la expulsión del linaje de Elí en medio del sacerdocio. Fue una manera realmente tremenda. Cuando el dueño de casa se levanta y pone orden, hay que temblar, ¿cierto? A veces nosotros como padres tenemos que poner las cosas en su lugar. A veces somos indulgentes, somos tardos, lentos para actuar y ordenar las cosas en el hogar, tanto en los hijos como en el ámbito familiar. Pero cuando el dueño de casa tiene que hacerlo, tiene que a veces tomar medidas severas, si es necesario. Actuar con gracia, pero también actuar con firmeza. Y cuando el Señor lo hace, realmente es para que todos temblemos. Porque la tendencia del ser humano es la indulgencia, la tendencia del ser humano es el desorden, la tendencia nuestra es la dilación, es el dejar pasar, es el dejar obrar, hasta que el Señor entonces tiene que intervenir. Y a veces interviene poniendo en la conciencia de los hermanos espirituales en medio de una congregación la necesidad de corregir o actuar o exhortar o corregir ciertas cosas que no están bien delante del pueblo de Dios. Estoy hablando en términos ¿cómo se dice?, teóricos, ¿no es cierto? Pero los hermanos pueden ir aplicando estas verdades, ¿no es cierto?, en experiencias personales. Cada iglesia en cada lugar a través de la tierra ha tenido la necesidad de experimentar a veces situaciones en que la palabra ha tenido que entrar a corregir y el Señor mismo ha tenido que obrar en medio de su pueblo. Timoteo no es la iglesia de Timoteo, no es la iglesia de Pablo, no es la iglesia de ningún apóstol, es la casa de Dios. Y el Señor ha puesto sus demandas, sus derechos y las normas en base a la palabra del Señor. No es que la vida cristiana esté traducida en normas y mandamientos. Los hombres podemos poner normas y mandamientos, pero está consignado en la Biblia las instrucciones, ¿no es cierto?, las exhortaciones que tienen que ver con la casa de Dios. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de pronto ir a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Y qué le escribió? Por ejemplo, en el capítulo 2 están todas las exhortaciones que constituyen la práctica o el buen comportamiento. ¿Cuál debe ser nuestro comportamiento? Nuestra permanente actividad como casa de Dios y como iglesia de Dios fiel. Casa de Dios tiene que ver con el carácter, ¿no es cierto?, la solemnidad de aquel que es dueño de la casa, y la iglesia tiene que ver con el privilegio, ¿cierto?, con las bendiciones que implica haber sido llamados. Ahí está la palabra iglesia, un grupo llamado fuera, llamado hacia la persona del Señor. Bien se traduce Mateo capítulo, capítulo 18, ¿no es cierto? En Mateo, cuando el Señor dice, donde están 2 o 3 congregados que han sido, esa es la expresión, que han sido congregados a mi nombre. No que un día se pusieron de acuerdo para reunirse, fueron congregados por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo empezó a usar el poder del Evangelio, almas se empezaron a convertir y el Señor usó sus instrumentos para que pudiese formarse, establecerse una congregación, un testimonio de parte del Señor. Esa fue la práctica apostólica. Entonces descubrimos por la palabra que no es una iniciativa tanto humana, no es como hombres que toman la decisión de formar una organización, una entidad, sino que es el Señor el que establece.
como le dice a Pablo ahí en Corinto, mucho pueblo tengo en este lugar. Por lo tanto, el Señor quería establecer un testimonio en medio de la idolatría ahí de Corinto. El Señor, por ejemplo, en el capítulo 2, Pablo le recuerda a Timoteo que los hombres, dice, se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Capítulo 2, verso 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Y mire lo que dice, qué importante, como todo el párrafo comienza con la piedad y termina con el misterio de la piedad. El párrafo de instrucciones, lo que corresponde a nuestro comportamiento, cómo debemos comportar y cómo debemos funcionar, comienza con una exhortación a la piedad y termina con el cántico de la piedad. Esto te escribo para que sepas cómo debes conducirte. Entonces nosotros los varones podríamos preguntarnos cuál es nuestro papel y responsabilidad en medio del pueblo de Dios. Y qué bueno que nos dice, exhorto a que los varones se levanten y prediquen, o exhorto a que los varones se muestren y enseñen y ministren, y que los maestros se levanten y expongan el conocimiento que Dios les ha dado. Una evidencia de la vida de piedad será la predicación, será la enseñanza o será la oración. ¿Qué opina usted, hermano, en forma personal? La piedad que representa el temor, o más bien dicho, la expresión de Dios a través de la humanidad, de nuestra propia humanidad, la manifestación del carácter de Dios hacia los hombres en mí, se expresa en primer lugar en una íntima relación con el Señor en el ámbito de la oración. La piedad está más que ligada a la predicación, a la enseñanza, a la proclamación. La piedad está ligada a la oración. La característica de los hombres y mujeres piadosos es la homilética, la oratoria, la facilidad de palabra o la comunión con el Señor, que se expresa en oración. Entonces, el párrafo de instrucciones, esto de sepas cómo debes conducirte, todo lo que yo te he exhortado, Timoteo, enséñalo en la iglesia. Esta es la manera como debe conducirse, porque principalmente el cristiano debe enfatizar la piedad. Y la primera instrucción que tiene que ver con la piedad es que oremos, dice, se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acción de gracias por los reyes y por todos los que están en influencia, para que vivamos quieta, reposadamente, dice, en toda piedad y honestidad. Entonces, una señal de la vida de piedad no es tanto el conocimiento, la capacidad del oratorio, ni la maestría, sino la. No estamos hablando solamente de la oración. Aquí es la oración congregacional, ¿no es cierto? Pues un hombre piadoso, una mujer piadosa, se caracteriza por su oración. Ana oraba. Simeón oraba. Los hombres del Antiguo Testamento oraban. La piedad de Daniel se expresaba porque oraba 3 veces al día. Pero es que hay una norma. Pero la piedad de Daniel, un hombre que manifestó el carácter de Dios en medio de tanta idolatría, que fue usado poderosamente, es por su oración, es por su ejercicio permanente de la oración. De manera que en Babilonia Daniel era conocido en su piedad, en su relación con el Dios verdadero, por su oración, por su ejercicio permanente de oración. Entonces, la primera manifestación de la piedad de nosotros como creyentes, hombres y mujeres, especialmente en la congregación, es la actividad de la oración. Nos habla en primer lugar de la predicación del Evangelio, que es importante. Nos habla en primer lugar de la práctica de la enseñanza, el ministerio de la doctrina de los apóstoles. Comienza con la oración. Porque no sé si vamos no nos recuerda, ¿no es cierto? Vamos también acá, que la iglesia, ¿cómo nació? Estaban predicando o orando. Orando.
orando esto, dice, pide de pie falta. Esencial es la oración. Nunca podremos cansarnos de exhortar o recordarnos a nosotros mismos la necesidad de la oración. Nunca podremos dejar, mire, ya no hable más de la oración porque siempre se va a necesitar. Y siempre estaremos flaqueando en ese ámbito. Es imprescindible en la vida cristiana. Entonces, se entiende aquí, y lo va a decir más adelante, quiero que los hombres, mire el verso 8, ¿cuál es nuestro comportamiento? Quiero que los hombres, verso 8, oren en todo lugar. Aquí significa varones, en el original es varones, los hermanos lo saben, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Entonces, ¿cuál es el comportamiento entre los hermanos? No ira, no contienda. Fraternidad, amor fraternal. Las cosas del Señor no se pueden llevar adelante en conflictos entre hermanos. Seguramente en la casa de cualquier dueño de casa, ¿no es cierto? Los conflictos deben ser solucionados. Aquí dice que los hombres suelen en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Es solamente el comportamiento para los hombres, también para las mujeres. En el verso 9 dice, tomando nuevamente, para que sepas cómo debes conducirte. Mire cómo el apóstol exhorta a las mujeres la manera de conducir, como una manifestación también de esa piedad. Claro, a veces decimos que lo externo no importa tanto, se dice el dicho, pero sí importa. Debe haber un equilibrio también entre lo que es el carácter piadoso y la manera externa en que nosotros también nos presentamos. La palabra de Dios no pone normas, lo sabemos perfectamente aquello. Por ejemplo, aún en el mundo hay eh, ciertas eventos, si usted lo quiere, donde la persona debe presentarse de una manera, ¿no es cierto?, acorde a la instancia. Y si bien es cierto, no hay norma, uno debe reflejar ese carácter. Un hombre, por ejemplo, cuando habla de los ancianos, de los sobreveedores o de los diáconos, la manera de vestirse también es importante. Yo no estoy hablando de que se use un terno, una corbata o ciertos elementos que pueden ser la formalidad en ciertos lugares, sino que cierta manera que refleje el carácter. Por ejemplo, sería apropiado que uno pudiese presentarse siendo como representante del Señor en medio del mundo, vistiéndose de una manera a lo mejor colérica, hippie, ¿no es cierto? O desordenada, ¿no es cierto? Que representa cierta cultura. A veces la ropa representa cierta cultura. Por eso no vemos cristianos con su pelo largo, o con bonito, o poleras negras, ¿no es cierto? Al estilo de ciertos grupos de rock. Es extraño aquí. A veces uno ve hombres de edad ya pretendiendo ser jóvenes y se visten con una manera bien especial, que no va de acuerdo a su edad y al carácter de lo que uno representa. Hay ciertos límites también en la forma como uno se presenta. Por eso en el verso 9 dice, y también a los hombres, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Qué interesante esa expresión, decoro. La palabra ahí es cosmos, orden, no desorden. Qué bueno cuando las hermanas, viene la palabra de decoración, ¿no es cierto? Algo de buen gusto, algo que realmente eh, agrada. No lo que atrae hacia lo sensual o hacia a lo que exacerba, ¿no es cierto?, la feminidad de una mujer, sino el orden, el buen gusto. Quizás esta es la palabra, el buen gusto, la manera de, de vestirse, decoro. El apóstol no desprecia la palabra decoro. De ahí viene la palabra cosmetología, que es la manera como una persona se puede arreglar. En el ámbito, por supuesto, de la piedad. Con pudor, que tiene que ver con todo aquello que está muy ligado a la santidad, a la reverencia, a aquello que no exalta lo que son las características propias de la feminidad. Y la modestia tiene que ver con la humildad con que una persona también se puede vestir.
no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Qué interesante que el apóstol usa, al igual que Pedro, usa adjetivos cuando habla vestidos costosos, peinados ostentosos o adornos de oro. Interesante cómo él pone lo que son adjetivos, es decir, peinados ostentosos. O sea, la mujer se puede peinar. Vestidos costosos, la mujer se debe vestir. Y adornos de oro, plata, etcétera. Y esto es una opinión personal, hermano, y me hago responsable de eso. No es que el apóstol esté rechazando los adornos, sino que al igual cuando dice vestidos costosos, peinados ostentosos, habla de adornos de oro, plata, etcétera. ¿Me entienden el punto, no es cierto? El apóstol está enfatizando la suntuosidad, más que una norma de negando cosas, está enfatizando que la mujer no se deje arrastrar por la suntuosidad. Mucho más cuando Pedro escribe, ¿no es cierto? Estamos hablando de peregrinos y extranjeros. Es difícil que una mujer se compre una cartera de $3,000 en un ambiente de pobreza y necesidad. Pareciera absurdo que una dama, ¿no es cierto?, a lo mejor teniendo el derecho de exhibir algo de oro, de plata, pueda hacerlo en un ámbito de pobreza, en un ámbito de sufrimiento y de necesidad en medio del pueblo de Dios. Una vez un hermano llegó a una asamblea en un Ferrari, hermano. Y yo no lo voy a juzgar, no sé si juzgarlo o no, pero una esposa le regaló un día de su cumpleaños la posibilidad de manejar un Ferrari. Y llegó a una asamblea y allí, ven, celebró su cumpleaños. A lo mejor podía hacerlo en cierto ambiente, pero en un ámbito de pobreza o necesidad, pensando también en los hermanos, parece ser demasiado suntuoso, ¿no es cierto? A eso se refiere la palabra de Dios. Sepas cómo debes conducirte. Más que normas, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo también usan los adjetivos, ¿no es cierto? No ostentoso, no suntuoso, no costoso. No está negando ni el adorno, ni el vestido, ni el peinado. Me hago responsable de eso. Trato de interpretar la Biblia como lo dice y no de acuerdo a opiniones a lo mejor transmitidas. Uno debe ser honesto con la palabra de Dios. El apóstol Pablo no está, ni Pedro, negando ni el adorno, ni el vestido, ni el peinado, sino la manera en que ellos son usados. Costosos, suntuosos, ¿no es cierto? Ostentosos. La mujer cristiana debe equiparar bien. Si refleja piedad, seguramente no se interesará tanto en los adornos que el mundo puede ofrecerle, sino en los adornos que el apóstol Pedro dice es aquellos adornos que Dios valora. El espíritu afable, de sujeción, de humildad, de mansedumbre, que son evidencias de una vida de piedad. Eso se demanda de las mujeres. ¿Qué se demanda a los hombres? La oración. Pero la oración en un ámbito de amistad, de comunión, de fraternidad. Levantando manos santas significa manos limpias, ¿no es cierto? Sin ira ni contienda, sin conflicto, que los ve perfectamente el dueño de la casa. El dueño de la casa es testigo de la realidad de lo que puede estar pasando en medio del pueblo de Dios. El mismo pudor, la misma modestia, obviamente modestia también se demanda por implicancia también a los hombres. Son instrucciones que el Señor da en su palabra, que muchas veces en estos tiempos a lo mejor a algunos les incomoda, pero la palabra de Dios no nos puede incomodar y tenemos que no pasarla por alto, sino que enfrentarla. Entiendo entonces el decoro como algo de buen gusto, el pudor como aquello que nos exalta la feminidad o la sensualidad de la mujer, y la modestia, aquello que nos exalta la sensuosidad o el lujo o la vanagloria, que va en contra del carácter piadoso. Nada más. Lo demás pueden ser normas humanas. Cada persona, mujer especialmente, debe delante del Señor escudriñar y orar cuál es la mejor manera
de acuerdo a la palabra, de poder llevar a cabo estas instrucciones que la palabra del Señor menciona. Por alguna razón, Pablo enseña a la iglesia, a Timoteo, a que exprese aquello. Las iglesias en aquel tiempo estaban en esa situación. Hay países a lo mejor donde hay un nivel económico mucho mayor y ciertas cosas, ciertos elementos propios de las mujeres no son motivo de quizás de escándalo porque están quizás en otro nivel, ¿no es cierto?, material. Quizás no podríamos juzgar aquello, pero entiendo que 1 Timoteo y 1 Pedro fueron instrucciones dadas en medio de iglesias que padecían gran necesidad. Por lo tanto, uno tiene que tener mucho cuidado en ese sentido. Un hermano tiene el derecho de comprarse un auto de alta gama, si lo quiere, pero a veces en consideración al pueblo de Dios, en comparación a aquellos que a lo mejor no tienen las mismas ventajas, hay un carácter humilde, hay un carácter de mansedumbre o modestia, que es la palabra que vamos a usar en el caso supremo del Señor. La modestia se expresa en aquello. A lo mejor un hombre eminente de mucho dinero podría tener acceso a bienes muy sencillos. La modestia no se enseña tanto el lujo puede enseñarse en marcas, pero las mismas marcas pueden adquirirse de una manera modesta, ¿no es cierto? Modesta. Yo no sé si tuviera los medios, me compraría un Ferrari. A lo mejor me compraría un Mercedes-Benz, pero blanco, que simplemente tiene la marca Mercedes. Bonito, un auto que vale la pena comprar, mi hermano sabe, ¿no es cierto? Es distinto, ¿no es cierto?, un auto fastuoso, Mercedes, a un auto blanco. Me encanta ver, por ejemplo, los autos de los médicos ahí en el Hospital Van Buren. Normalmente los más jóvenes se compran autos tremendamente fastuosos, pero hay profesionales que compran autos de alta gama. Usted, hermano Nelson, lo sabe. Usted lo ve blanco, sencillo, pero dice Mercedes. Pensamos que miren cómo este profesional optó por la modestia, por la sencillez, de algo que uno sabe que tecnológicamente es de alto valor, ¿no es cierto? Es de alto valor, que vale la pena comprarlo por la calidad del producto, de esa tecnología, pero que en la carcasa es humilde, como de. Eso es lo que enfatiza la cosa. No pone prohibiciones, sino que enfatiza la modestia, ¿no es cierto?, la sencillez, el pudor y, como dice en otro lugar también, lo sencillo, lo sencillo. Interesante cómo el apóstol dice, esto te escribo para que sepas cómo debes conducir. Los hombres en oración, las mujeres en su carácter, en la manera de ataviarse, sino que el verso 10 dice, sino con buenas obras. Ahí está la mejor cosmetología, el verso 10, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. ¿Cómo debe conducirse la mujer en la congregación? Lo sabemos, verso 11. La mujer aprende en silencio con toda su gestión. No vamos a ahondar más en aquello. Lo sabemos que esto está mencionado tanto en 1 Timoteo como en 1 Corintios 14 y 1 Corintios 11. Hay una doble mención de la instrucción apostólica, de la manera como la mujer se comporta en medio de la congregación. No permito que la mujer enseñe. No permito a la mujer enseñar. Y eso refleja, ¿no es cierto?, en el ámbito de la congregación. Yo soy partícipe, hermano, que la mujer tiene un ámbito solamente congregacional en cuanto a la enseñanza. No digo que es bueno ni malo, pero más allá de este ámbito, un ámbito de enseñanza supra-iglesia, no lo veo en la Escritura, sino que en un ámbito de enseñanza. Y el tema de la enseñanza es dado por el apóstol. Que las mujeres, sobre todo las piadosas, enseñen a las demás, a las más jóvenes, a amar a sus maridos, a ser buenas dueñas de casa. Pero todo lo que son temas doctrinales de enseñanza y exhortación a la iglesia han sido dados, según Efesios 4, a varones. Porque el Señor ha puesto varones. Dice, a uno constituyó esta apóstol, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Vemos varones enseñando la palabra a la iglesia toda,
El ámbito de la mujer es la enseñanza en el ámbito local. Es lo que por lo menos a título personal puedo ver en la Escritura. Cuando la mujer traspasa ese ámbito, corre el peligro de ejercer dominio sobre el varón o sobre quienes le escuchan. La palabra dominio ahí no solamente es tener instrucciones o enseñarles de un púlpito. La palabra dominio es influencia también, liderazgo, liderazgo. Entonces, hay mujeres muy capacitadas que pueden llegar a ser hasta presidente de la República. Como Margaret Thatcher puede conducir toda una nación, pero en el ámbito de la iglesia, la mujer no les daba el liderazgo ni la enseñanza a nivel transversal. En mi opinión, de lo que veo en la Escritura. No digo bueno ni malo, solamente digo que hay un énfasis o hay un ámbito circunscrito en la palabra para la enseñanza de la mujer. Más allá, no sabemos hacia dónde puede llevar aquello. Yo prefiero no innovar en cuanto a aquellos temas. No permite a la mujer entonces enseñar y ejercer dominio sobre el hombre, sino que esté en silencio, porque Adán y Eva, bueno, ahí están las exhortaciones, y por último dice, verso 15, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor, santificación con modestia. La palabra salvar ahí es liberar de una responsabilidad. La mujer no tiene que llevar sobre sus hombros ni el liderazgo, ni la enseñanza, ni el dominio, ni la influencia, ni el orden en la iglesia. La palabra es exonerar, es decir, liberar de un peso, porque ese peso está sobre los varones. A ellos se les manda. Ellos tienen la responsabilidad de aquellas actividades. La mujer aprende en silencio. Es lo que vemos aquí en 1 Timoteo. Esto te mando, dice, para que sepas cómo debes conducirte. Entonces, hay exhortación para los hombres en el ámbito de la oración pública, en el ámbito del ejercicio de la enseñanza, y hay oración también, hay exhortación para la mujer en el ámbito del silencio, de la piedad, en el ámbito de la familia, y de la influencia poderosa que ellas pueden tener sobre sus hijos y sobre las demás hermanas. Más allá de aquello, cada iglesia y los hermanos responsables deben orar, discernir si se puede innovar, que es la palabra que uso, más allá de aquello en el ejercicio en medio de la congregación. A veces no podemos juzgar las cosas por el comienzo, sino por el resultado que llevan, ¿cierto? Que llevan. Los resultados dicen la conclusión final de todo aquello que pudiésemos, a lo mejor con buenas intenciones, incorporar o innovar en medio del pueblo de Dios. Va a hablar de los ancianos, cómo deben comportarse los ancianos, no hay tiempo para verlo, ustedes lo saben, hay características ahí en el capítulo 3, especialmente irreprensible, marido de una sola mujer, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Aquí está la diferencia, ¿no es cierto? La mujer en silencio, no la enseñanza, el hombre sí, debe ser apto para enseñar. No un maestro, no un maestro. Yo recuerdo que don Carlos Sermín era un hombre que nunca predicaba, muy difícil lo podíamos ver en el púlpito, pero cuando yo era joven, siempre le pedía, como uno tenía poca experiencia y terminaba mucho antes, él siempre se levantaba para suplir al joven. Entonces hay hermanos que no son expositores, no tienen una homilética, no tienen por qué serlo, pero sí conocen la palabra. Usted podía estar tardes enteras, escuchando la palabra del Señor. Y a veces algunos hermanos, me acuerdo cuando joven, querían sacarle la Biblia al hermano para contra. Y le decían, no me saque la Biblia, porque si vamos a hablar de la Biblia, vamos a estar toda la tarde hablando de la Biblia aquí. Él conocía bien la Biblia. Cuando querían argumentos, ¿no es cierto? Algunos con mala intención. Entonces, es la responsabilidad de los hermanos enseñar, no se refiere al púlpito. Una pregunta que se ha hecho siempre, si el anciano debe enseñar y predicar, no es así. Es apto para enseñar en el ámbito personal, no necesariamente en el ámbito homilético, en el querigma, que es la predicación, la proclamación pública de la palabra. Debe conocer la doctrina. Bueno, todas las características allí están mencionadas que encierran lo que es
la manera en que deben conducirse. Lo mismo los diáconos, honestos, en doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe o de la doctrina con limpia conciencia. Todas esas instituciones, hermanos, cuando dice que también sean maridos de una sola mujer, verso 12, y que gobiernen bien sus casas y sus hijos, son lo que corresponde a lo que el apóstol llama aquí la manera en que debes conducirte. Esto enseña para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, la iglesia de vivienda, columna y baluarte de la verdad. Todo esto está encerrado en una sola palabra: piedad. La piedad. Esa relación íntima con Dios se va a reflejar de manera evidente. Y termina el apóstol entonces con el cántico. ¿Cuál es la verdad que debemos defender? ¿Cuál es la verdad que debemos anunciar, levantar en alto como una columna? ¿Cuál es la verdad que debemos defender como un verdadero muro en contra de las luchas del enemigo que quiere incorporar la mentira, la maldad, el pecado, la falsedad, el error? ¿Cuál es la verdad? El gran tema de la piedad, manifestado en la persona del Señor. La piedad se encarnó en la persona de Cristo. Por eso dice indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, dice aquí el apóstol. Y solamente quiero terminar, hermanos, para decir que la relación, una vida piadosa, como fue la vida perfecta del Señor, es una vida incuestionablemente es una vida que trae gloria para Dios, que trae beneficio en el ámbito donde se desarrolla. Es un ámbito de vida que trae gloria realmente para Dios. Por eso el apóstol dice: Dios fue manifestado en carne. Y ahí cuando el apóstol habla de aquello, hay por lo menos, hermanos, tres características de lo que el Señor hizo cuando Él expresó esa vida, cuando Dios se manifestó a través de Él. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En primer lugar, la mansedumbre de Cristo, porque Él se dejó usar. El Dios es hombre, pero como hombre verdadero, permitió que Dios se manifestara a través de Él. Dios fue manifestado en carne, no solamente que se encarnó, sino que Dios fue manifestado en la vida de Jesucristo. Ahí está la mansedumbre del Señor. Se dejó usar. Dios fue manifestado en carne. A veces pensamos Dios se encarnó, pero no es tanto la encarnación aquí, sino la manera en que Dios se reveló a través de Cristo. Es que la vida de Dios a través del hombre, como testimonio al mundo. De manera que cuando mi vecino, mi compañero de trabajo, allí donde usted labora, pueden ver el carácter de Dios en tu humanidad. Tu humanidad es un instrumento, un medio por el cual se ve el carácter de Dios. Ese Dios invisible que nadie lo ve, sino que solamente se expresa a través de mi comportamiento, mi testimonio. Cristo manifestó al Padre en todos sus caracteres: santidad, amor, misericordia, justicia, bondad, en su propia humanidad. Entonces lo primero es mansedumbre. Lo segundo es humildad, porque sí, es humildad porque Dios se hizo hombre. Dios se rebajó, Dios se humilló. Y en tercer lugar es la palabra modestia. Por eso yo no puedo ir con un Ferrari a una iglesia a celebrar mi cumpleaños, no porque no tenga derecho, sino porque la Escritura habla de modestia, ¿cierto? O de muchos recursos, o de mucha capacidad, mucha inteligencia, muchas cualidades, pero no me voy a exhibir yo mismo, no voy a presentarme yo mismo, no voy a exponerme uno mismo, ¿no es cierto? No voy a exaltarme yo mismo. Cristo no se exaltó a sí mismo, siendo el Hijo de Dios, teniendo la inteligencia divina, la omnisciencia, omnipotencia. Todos los atributos divinos estaban en Cristo, pero nada hizo sin que su Padre, sin que fuese la voluntad de su Padre. Él no se llamó el Rey de Israel. ¿Cómo se llamó él? El Hijo del Hombre. Eso se llama modestia, la modestia de Cristo, porque Dios habría de glorificar. Él se humilló en 7 pasos de humillación, dice Filipenses, ¿no es cierto? Y cuando se humilló hasta los 1, dice, Dios le exaltó.
Entonces, 7 pasos de su humillación y Dios le exalta en un solo evento, en un solo paso de la profundidad de la muerte y el sufrimiento, le exalta la gloria misma. La modestia de Cristo es que Él nunca se proyectó al mismo. Por eso Isaías dice, no gritará, no alzará la voz, Él hará oír en las calles, Él no proclamará sus propios cualidades de médico, Él hablará del Padre y exaltará al Padre. Esa es piedad. Grande es el misterio de la piedad. Y si esta piedad, esta mansedumbre, humildad y modestia la reflejamos en nuestro servicio, en nuestras labores, en nuestro desarrollo de la iglesia, habrá mucha bendición. Dice, justificado en el Espíritu, predicado a los gentiles, creído en el mundo, sí, porque la piedad poderosamente da causa-efecto, es un testimonio al mundo, finalmente recibido arriba en gloria. Porque la vida piadosa, rechazada por el mundo, es la única que es recibida en gloria, como lo fue la persona del Señor. Así también el creyente que proyecte a Dios mismo, que trae beneficio a su entorno, claramente en aquel día será recibido, no solamente en el tribunal de Cristo, sino delante de Dios. Proyectar la vida de Jesucristo, de Dios mismo, es la expresión de la piedad misma que debe caracterizar la vida del creyente. Señor bendiga, hermano, su palabra y vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra en este día. Gracias porque podemos enfrentar instrucciones que son claras en tu palabra, de las cuales no podemos soslayar, sino que recibir con humildad, mansedumbre, como dice tu palabra, la palabra exhortada. Ayúdanos, Padre, a no perder jamás la conciencia de que somos parte de la casa de Dios, el privilegio de ser iglesia del Dios viviente, y que tenemos la responsabilidad también de proclamar tu palabra al mundo, defender la sana doctrina. Gracias, Padre, porque Cristo, el bendito Salvador, Él encarnó la piedad misma, y los hombres vieron al Padre reflejado en Él. Y cuánta bendición trajo Él, la vida del Señor, en medio de los que le rodearon. Ciertamente, ellos vieron al Padre en el Señor. Y quisiéramos también que nosotros, quizás llenos de debilidades, podamos reflejar ese carácter de Dios, que el mundo nos conozca por nuestra relación de piedad contigo, Padre. Gracias. Ayúdanos a no ser, como dijo un hermano, talentosos, ni virtuosos, ni poderosos, sino piadosos, que es lo que tiene valor delante de ti. Gracias, Padre. Quedamos en tus manos, bajo tus cuidados para esta tarde, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.